La primera palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús murió así como vivió, en comunión con su Padre, con una oración de amor divino, aún en su agonía. Su reacción natural a la tortura de aquellos momentos era perdonar. Como siempre, Jesús pagó bien por mal. Comienza con la palabra amorosa Padre. Ni aun la cruz pudo afectar su fe y su relación con el Padre. Pudo hablar con confianza y convicción. Dijo, perdónalos. Cuán gran perdón. Podía haber condenado o aún destruido. Sin embargo, Él perdonó. El mismo Jesús que le dijo a Pedro que debía de perdonar a su prójimo 70 veces 7, lo hizo allí en la cruz. Intercedió tal como lo profetizó Isaías en el capítulo 53 de Isaías. Allí Jesús estaba pagando un precio terrible por ese perdón, aun cuando ellos eran responsables por condenarle. El diablo dice que no hay perdón, pero sí lo hay. Jesús dijo que no saben lo que hacen. Esto es porque estaban ciegos espiritualmente. Su ignorancia explicaba su maldad, aunque no la excusara. Lamentablemente el pecado nos ciega a lo bueno. En aquellos momentos, aquellos hombres estaban sembrando su propia destrucción y la destrucción de su nación. No entendían que Él era el Mesías. No entendían que condenaban a su nación. No entendían que merecían el castigo que les alcanzaría. Padre, perdónalos, dijo Jesús. ¿Por quién estaba clamando? Estaría clamando por aquellos soldados que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Estaría clamando por aquellos que le acusaban. Estaría clamando perdónalos a los suyos que le habían abandonado. Estaba clamando por toda la humanidad, a través de todas las edades, incluyéndote a ti y a mí. Y aún ahora Jesús está en la diestra del Padre intercediendo con Dios por los pecadores. Perdonó aquel acto tan terrible. Y uno de aquellos soldados fue tan conmovido que se arrepintió. Para nosotros es un misterio cómo Dios pudo sacrificar a su único Hijo por nosotros. Él perdonó a sus enemigos como le enseñó a los discípulos. Él murió por ellos. Y murió por todos nosotros y desea perdonarnos. Al amor divino no le importa el pasado, no le importa cuántas veces le hayamos rechazado, cuántas veces le hayamos dado la espalda. Él quiere perdonarnos. ¿Qué de nosotros? ¿Somos hijos de Dios o estamos cegados por el pecado? Es importante clamar a Dios como lo hizo Jesús. Sabemos perdonar y olvidar como lo hizo Jesús y también el mártir Esteban. Padre, perdónalos. Te pregunto si tú conoces ese perdón. Jesús perdonó a los que le crucificaron. Perdonó a los que le abandonaron. Perdonó al ladrón arrepentido que estaba allí en otra cruz junto a él. Quiere perdonarte a ti también. La segunda palabra la encontramos en Lucas 23, 34.
donde Jesús le dijo al ladrón que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí habían dos ladrones en dos cruces al lado de Jesús. Uno se endureció en aquellos momentos y se mofaba de Jesús, pero el otro se arrepintió. Uno se aferraba a esta vida aún en aquellos últimos momentos de agonía, pero el otro estaba pensando en una vida futura. Es interesante ver que los mismos pasaron por la misma experiencia, estaban sufriendo el mismo dolor, la misma agonía, pero aquella experiencia cambió a uno de los hombres, pero no cambió al otro. Uno creyó en él y creyó que Jesús vencería la muerte. Él estaba convencido que hay algo después de la muerte. Jesús en sus predicaciones y enseñanzas había hablado de un reino. Este hombre, este ladrón arrepentido, creyó en lo que Jesús predicaba sin ver ninguna señales. Podemos ver su sencillez. No pide mucho, solo pide: acuérdate de mí en el futuro cuando entres en tu reino. Allí en la cruz, Jesús pudo salvar a aquel ladrón arrepentido. El Salvador misericordioso lo miró con amor y le perdonó y le hizo una promesa maravillosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre solo pidió misericordia: acuérdate de mí. El Señor Jesús no le prometió algo en un futuro lejano, sino algo inmediato. Hoy estarás conmigo. Estaban allí juntos en la cruz y Jesús le prometió que estarían juntos aún después de la muerte. No le quedaban más batallas, solamente persistir en aquel lugar, morir en la cruz y luego resucitar. Aquella promesa de un paraíso, un lugar de descanso, un lugar donde la presencia de Dios hace al hombre feliz. El lugar que Adán y Eva habían perdido cuando ellos pecaron. El lugar que realmente, si lo pensamos bien, todo ser humano desea. Un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar lleno de alegría y de la presencia de Dios. En aquel momento no importó el pasado del ladrón. Jesús le perdonó. Imaginémonos la bendición de aquella palabra: estarás conmigo. Qué lindo es poder saber que estamos en la presencia de Dios. Qué lindo es poder saber que Dios nos ha prometido llevarnos a un lugar donde estaremos con Él para siempre. Jesús no solamente estaba consolando a aquel ladrón, también estaba anunciando su victoria sobre la muerte. Este realmente es un caso digno de examinar. Como aquellos dos ladrones, cada uno de nosotros tenemos que escoger aceptar a Jesús o rechazarle. Muy pocos tienen una última oportunidad cuando están cerca de la muerte para alcanzar perdón, pero aquel ladrón lo logró. Nosotros desperdiciamos muchas oportunidades, muchas veces cuando Dios, en una forma o la otra, se extiende a nosotros y nos toca y nos habla.
Pero cuántas veces nosotros desperdiciamos esas oportunidades. Quiero que considere conmigo quién es alma de salvación. La palabra de Dios dice claramente que todos hemos pecado. Aquel ladrón no parecería ser alma de salvación. Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, tampoco parecería ser un alma de salvación. Pero Dios es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que nos ofrece la oportunidad, como la tuvo aquel ladrón, de pasar la eternidad con Él. Y en este día te pregunto, ¿sabes a dónde irás? ¿Y qué si hoy fuera el último día de tu vida? ¿A dónde irás a pasar la eternidad? El científico Copérnico dijo en cierta ocasión: no pido la gracia que le diste a Pablo ni a Pedro, solo muéstrame la gracia que le diste al ladrón arrepentido. ¿Conoces tal perdón? Aún al borde de la muerte, Jesús se detuvo para perdonar y olvidar el pasado de aquel ladrón arrepentido. Quiere perdonarte a ti también y ofrecerte la vida eterna, el paraíso con Él. La tercera palabra se encuentra en Juan 19, del versículo 26 al 27, donde Jesús, mirando a su madre María y a su discípulo amado Juan, que estaba al lado de ella, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Aquellos serían los dos seres que más le amaban. Y en aquel momento estaban allí, mirando al Señor sobre la cruz, reconociendo que en aquel momento ellos le estaban perdiendo. Podemos ver que la muerte no incapacitó a Jesús para hablarle. Podemos ver que estaba consciente de todo lo que estaba a su alrededor. Podemos ver que sacó un momento para expresar su amor hacia su madre y hacia sus discípulos, porque amó a los suyos hasta la muerte. Primero le habló a su madre: mujer. Ese era un título de respeto que él usaba cuando estaban en público. Jesús usaba esta expresión para mostrar a la vez respeto y a la vez mostrar que ella estaba sujeta a él. Y es importante recordar el sufrimiento que tendría María en aquellos momentos. A ella se le profetizó que una espada traspasaría su alma. En aquel lugar, Jesús sacó un momento para hacer un testimonio oral delante de testigos. Él sabía todo el sufrimiento que aún le quedaba pasar, pero aún así se detuvo para pensar en ella y le dijo: he aquí tu hijo. Míralo a él, fíjate en él atentamente. Quita tus ojos de mí y mira a Juan. Le estaba diciendo: aquí termina nuestra relación de madre e hijo. Ya no podré cumplir mis obligaciones a ti como hijo. Pierdes a tu hijo, pero no quedas sola. Puedes confiar en él. Muchos creen que esta es una de las razones que Jesús preservó la vida de Juan, para que él pudiera cuidar de María. Y podemos imaginarnos que este sería un alto honor para aquel discípulo.
La palabra de Dios indica que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sin embargo, a quien Jesús encomienda a su madre es aquel hombre, Juan el apóstol, el discípulo amado, el que se recostaba sobre el seno del Señor. Y ahora vemos que Jesús también le habla a aquel discípulo amado y le dice: hijo, he ahí tu madre. Ponga a un lado el dolor que sientes ahora y fíjate en ella. Este fue el único de los discípulos que fue fiel, que aún estaba allí frente a la cruz, que Jesús sabía que la cuidaría bien. Le encomendó a su madre como si fuera un hermano carnal. Le estaba diciendo: tómala, protégela, provee por ella, por amor a mí, haz por ella lo que ya yo no podré hacer. Me pregunto cómo sería aquella relación, la relación entre María y Juan. Ambos amaban a Jesús, aquella anciana y aquel joven. Él cuidaría a María y ella bendeciría su vida y su ministerio con consejos, con conversación, quizás con respuestas a preguntas. Vemos claramente que Jesús se ocupó de los suyos y se ocupa de nosotros también. Tiene el mismo corazón, el mismo amor profundo. Cuando nos falta un consuelo, Dios nos envía otro. Debemos de cumplir con nuestras obligaciones los unos a los otros. Juan sustituyó a Jesús en su casa, pero Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros y que ayudemos al necesitado. Si estás en necesidad, Dios quiere suplir tus necesidades. Tráeselas a Él, tráele tu carga y Dios suplirá. La cuarta palabra se encuentra en Mateo 27:46, cuando Jesús dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos fueron los momentos más críticos sobre la cruz. Jesús fue crucificado como a las 6 de la mañana. Ya como a mediodía comenzaron estas tinieblas sobre la tierra. La cruz permaneció en tinieblas por algunas 3 horas. Y al final de estas 3 horas, Jesús hizo esta declaración. Su padre se había alejado de él durante estas 3 horas. No nos podemos imaginar la agonía, el dolor que Jesús sentiría al encontrarse completamente solo por primera vez. Él había estado en comunión con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Siempre había sentido la presencia de su Padre. Sintió a su Padre cuando estaba en el desierto siendo tentado por el diablo. Sintió a su Padre cuando estaba sufriendo la agonía en el huerto del Getsemaní. Pero ahora, por primera vez, estaba solo, completamente solo. No podemos imaginarnos lo solo que Jesús se sentiría. Jesús describió el infierno como el lloro y el crujir de dientes. Y yo me imagino que en estos momentos Jesús estaba sufriendo una agonía similar a la agonía del infierno. Y lo sufrió por nosotros.
Por un momento en el Getsemaní, él pensó pasar esta copa. Y me imagino que sería porque él estaba anticipando estas 3 horas de soledad absoluta. Pero de todos modos aceptó tomar la copa y pasar por este sufrimiento. Yo siempre me he imaginado que el hombre percibe el dolor en una forma más aguda que los animales debido a nuestro intelecto. Pero me imagino también que el Señor Jesús sentiría aquella agonía mucho más fuertemente, más aguda que ningún otro ser humano la pudiera haber sentido. Las Escrituras dicen que Él clamó a gran voz, con fuerza, y sus palabras estaban citando las palabras del rey David en el Salmo 22, versículo 1, donde Dios le dio a David para expresar en una forma profética algo de los sufrimientos del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vemos nuevamente que en su agonía Jesús se refiere al Padre como su Dios, porque en aquellos momentos Él no estaba sufriendo como el Hijo de Dios estaba sufriendo, como el Hijo del Hombre. Los que estaban a su alrededor se preguntaron si estaba llamando a un ángel o quizás al profeta Elías. Es difícil entender por qué Jesús tuvo que sufrir desamparado. El salmista dice en el Salmo 37, versículo 25, que no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Sin embargo, en aquellos momentos, Jesús se sintió desamparado. Se sintió completamente alejado de Dios, porque Él llevaba la carga de todo el mundo sobre Él. Y eso lo separó del Padre. Era algo inconcebible. Peor todavía, era algo inmerecido. Pero el pecado lo separó de Dios y sufrió en una forma terrible, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 10. Por aquellas 3 horas, Jesús estaba completamente aislado. Nadie podía acompañarle y me imagino que le parecería como una eternidad estar allí. El Salmo 34, versículo 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará Dios. Pero en aquel momento Jesús no tuvo alivio alguno. Esta palabra nos ilustra que todo hijo de Dios siente cuando Dios se aleja de él. Esta era la agonía que Jesús había previsto en el huerto del Getsemaní. Pero con todo y esto, él confió en Dios, como lo hizo Job, quien dijo: aunque me matare, aún vive mi Redentor. Y me imagino que en aquellos momentos la única consolación que tenía Jesús era las palabras de las Escrituras y el saber que su confianza permanecía en Dios firmemente. Gracias a Dios que para nosotros no hay necesidad de estar solos jamás. El Señor nunca se aleja de nosotros, nunca nos abandona, nunca nos desampara. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que le damos la espalda. Pero afortunadamente todo sufrimiento tiene su fin. Como dice el salmista en el Salmo 30, versículo 5, el llanto dura por la noche, pero a la mañana viene la alegría. Y finalmente aquellas 3 horas estaban terminando. Y Jesús volvió a sentir la presencia de su Padre.
Pero sin duda alguna, aquella experiencia es una de las cosas que le permite al Señor Jesús compadecerse de nosotros. Él conoce lo que es sufrir. Él conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103. Aunque Él sufrió solo por aquellas 3 horas, cuando nosotros clamamos a Él, Él acude a nosotros en el momento. Jesús sufrió solo por nosotros, pero nosotros no tenemos que sufrir solos. Clamemos a Dios en los momentos más difíciles y Él nos ayudará. Confía en Él, por terrible que sea tu situación. La quinta palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28. Cuando Jesús dijo, sed tengo. Ya habían pasado las 3 horas de la tiniebla. Ya lo peor de su sufrimiento había pasado. Y ahora Él dice, sed tengo. La sed probablemente es la necesidad más insoportable que un ser humano puede sufrir, siendo que nuestro cuerpo, según los científicos, se compone de 60-80% de agua. Aquí vemos realmente la humanidad de Jesús en la cruz. Confirma que este fue un relato real. Al pasar la crisis espiritual, Jesús se pudo fijar en la necesidad física que estaba sufriendo. Quizás parece insignificante a nosotros en un momento tan trascendente, pero nos ilustra la humanidad de Jesús. ¿Por qué tuvo sed Jesús? No había bebido nada desde la noche antes. Estaba cansado. Había sido torturado. Había sido azotado varias veces. Habían clavado una corona de espinas sobre su cabeza y habían clavado su cuerpo a la cruz del Calvario. Hacían algunas 9 horas que él había estado sufriendo en aquel calor de aquel día, completamente deshidratado, sufriendo el trauma de ser crucificado. Y en estos momentos se cumplió una profecía del Salmo 69, versículo 21, donde dice que le darían de beber vino. Y en estos momentos se cumplió una profecía en el Salmo 69, versículo 21, donde dice que le darían de beber vinagre. Ahora entendemos que Jesús era un hombre fuerte. Él podía resistir la sed. La había resistido 40 días y 40 noches en el desierto. Pero ahora en estos momentos era necesario que Él sufriera completamente y que pudiera expresar esta necesidad. No podemos dudar tampoco que en algún sentido estaba expresando una sed espiritual como la que expresa el salmista en el Salmo 42, versículo 1, cuando dijo, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús su sed? ¿Cómo enfrentó Jesús su sed? Pasada la crisis, Jesús aceptó alivio. No el alivio que había rehusado anteriormente cuando le ofrecieron vinagre y hiel para aliviar su dolor, sino vinagre y agua, que era la bebida común del soldado romano. Cuando pienso en esta palabra, pienso de la paradoja que se encuentra aquí. Jesús había prometido producir ríos de agua viva. Jesús es el que le había ofrecido a la mujer samaritana que jamás tendría sed. Pero en estos momentos, Él, que es la fuente de agua viva, no podía saciar su propia sed. Hay algunas lecciones que podemos encontrar en esta palabra. Primero, que el sufrir no indica pecado.
Cuando Jesús sufrió, no lo merecía. Igual que cuando Job pasó sus pruebas terribles, no fueron merecidas. También nos debemos de recordar lo mucho que Jesús se compadece de nuestro sufrir, porque Él sufrió como nosotros sufrimos humanamente. Todos experimentamos sed espiritual, y la sed espiritual es peor que la física, porque la sed física es fácil de satisfacer en tantos diferentes modos, pero la sed espiritual solamente la puede saciar el Señor. Te invito a que reconozcas la sed espiritual que tienes y que bebas de la fuente de agua viva que es Cristo. La sexta palabra, consumado es, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. La palabra traducida consumado en el original es la palabra teleo. Teleo significa establecer y alcanzar una meta, concluir, acabar o perfeccionar alguna obra. También se usaba para indicar que una cuenta había sido saldada. Algunas veces se usaba para indicar que una persona había pagado sus impuestos o alguna otra deuda a la sociedad, y se escribía en un documento: teleo, cuenta saldada, cuenta paga. Esta expresión fue un grito de victoria, porque Jesús había acabado su misión. La expiación había sido acabada para siempre. La cruz no fue meramente un cuadro trágico, fue un sacrificio con propósito para la liberación de todos nosotros. Jesús sufrió más que ningún otro ser humano y venció la muerte. Cuando una persona era crucificada, quedaba inconsciente mucho antes de morir, pero con Jesús no fue así. Había completado su ministerio. Su ministerio era hacer la voluntad del Padre y quitar las barreras que separan al hombre del Dios. Ya Jesús lo había cumplido todo. Había calculado y pagado el precio terrible por nuestra redención. Ya no faltaba ninguna otra ofrenda o sacrificio que hacer. Su misión estaba cumplida. Era el fin, el cumplimiento. ¿De qué? Era el fin de nuestro sufrimiento y separación de Dios. Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas que comenzaron en Génesis 3:15. Era la conclusión de su batalla con Satanás, con el pecado, con la carne. Era el fin de la necesidad de la ley con sus tipos. Era el fin de los sufrimientos de su cuerpo y de su alma. Su ministerio, su vida terrenal habían terminado y Jesús volvía al Padre. Con esta palabra teleo, Jesús estaba diciendo mucho. Estaba expresando su satisfacción al acabar la obra que había tomado. Estaba declarando su victoria absoluta y final sobre el enemigo. Estaba expresando la seguridad que tenía de la aprobación del Padre. Solo le faltaba una cosa: poner su vida, como él mismo había explicado en Juan capítulo 10, versículo 17. Jesús fue fiel en su misión hasta el fin. Y nosotros somos fieles siervos de Dios. ¿Podemos pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a soportar todos los sufrimientos que sean necesarios? Las pruebas, las tentaciones, las aflicciones que vienen a la vida del creyente. Recuerde que no es suficiente comenzar. El rey Saúl comenzó bien,
Aún Judas Iscariote comenzó bien, pero ser fiel hasta la muerte. Ahí es donde está la promesa de una corona, según lo dice el Señor. Jesús acabó la obra. Añadir a lo que Él hizo es locura. Vengamos delante del Señor, como lo hizo aquel ladrón penitente en aquellos últimos momentos, y aceptémosle como Señor y Salvador, y Él acabará la obra en nosotros. La séptima palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46. Los que estudiamos la Biblia consideramos el número 7 como un número que representa perfección. Vemos que Dios ha reflejado la perfección en la naturaleza. Por ejemplo, vemos que hay 7 colores primarios, hay 7 notas musicales y hay 7 días en la semana. Con esta séptima palabra, Jesús selló, completó su obra. Se entregó con amor, no con temor. Terminó como comenzó, con una oración a su Padre amado. Esta oración fue tomada del Salmo 31, versículo 5. Y encontramos cómo Él se expresa, Padre, siendo que su relación había sido restaurada. En tus manos poderosas, omnipotentes, pero a la vez cariñosas. Encomiendo, entrego, deposito mi espíritu. Jesús había aceptado la misión de venir y morir por nosotros y poner su vida. En aquellos momentos murió Jesús, el hombre, no el Hijo de Dios. Clamó a gran voz, no debilitado. Sabía que ahora podía entrar a la presencia de su Padre. De la misma forma que todos nosotros tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, como dice Pablo. Si hay algo más allá de la tumba, de la muerte, todos nosotros tenemos un espíritu incorpóreo que sobrevive al cuerpo. Jesús se entregó al Padre porque le amaba sobre todo. Ofrecía su ofrenda como el sumo sacerdote porque había acabado su misión, como dijo en la palabra anterior. Y ahora iba a preparar lugar para nosotros, como le prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Quiero que se fijen algo asombroso en esta escena. ¿Quién era el que controlaba esta escena? No fue el Sanedrín que le sentenció a muerte. No fue Pilato que lo mandó a crucificar. No fueron los soldados romanos que estaban a su alrededor cumpliendo aquella terrible misión. No fue el gentío que estaba alrededor de la cruz gritándole. No fue Satanás. El que estaba controlando aquella escena era aquel que estaba crucificado en aquella cruz, Jesús. El diablo quiso destruirle, pero no pudo. Jesús allí en la cruz lo estaba venciendo a él. Aún en su muerte, todo permanecía sujeto a su voluntad soberana. Todos nosotros debemos entregarnos o encomendarnos a Dios, como lo hizo Jesús en aquellos momentos y como luego lo haría Esteban, el primer mártir. Debemos de encomendar nuestras vidas al Señor sin temor de la muerte, sin temor a las circunstancias, sin temor a la epidemia o pandemia o cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor. Podemos encomendarnos al Padre con confianza,
comprendemos, como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos y versículo 38, que ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios. La muerte no es un enemigo, no es un fin, es solamente una puerta para entrar al más allá y a la presencia de Dios. La muerte es segura. Todos nosotros la vamos a tener que enfrentar. Necesitamos estar listos. Necesitamos poder encomendarnos al Padre con confianza. Yo algunas veces le digo a la iglesia que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Sin embargo, es algo que ninguno de nosotros podemos evitar. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo enfrentamos la adversidad? Sabemos que todo tiene su fin. Y tenemos que calcular cómo vamos a dejar este mundo. Pero podemos con toda confianza encomendarnos al Padre si le hemos servido. La muerte de Jesús estremeció la naturaleza. La palabra de Dios dice que la tierra tembló, que los sepulcros fueron abiertos, que hubieron muertos que se resucitaron y que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Verdaderamente, la muerte de Jesús impactó no solamente el mundo en aquellos momentos, sino que ha impactado la historia humana. Y hoy recordamos el día cuando Jesús murió. No pensamos tristemente, sino con agradecimiento, porque aquel terrible precio Jesús lo pagó por ti y por mí. Clamemos a Dios y confiemos en Él en los momentos más difíciles. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga.